Qué bendición para mí el poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Y ¿quién de nosotros hemos venido con oídos atentos, abiertos? Porque muchas veces podemos estar de cuerpo presente, ¿cierto? Pero dice el dicho, de mente ausente, ¿verdad? La mente pensando en las actividades o pendientes que tenemos, pero yo creo que hoy estamos aquí, una iglesia hambrienta de Dios, que desea escuchar su voz. Amén. Y bueno, pues es un gusto, como te decía, para mí compartirles el día de hoy y quiero hablarte de un básico de la fe, algo que es fundamental en la vida de todo aquel que desea acercarse más a Dios. Y la enseñanza de hoy es para aquellos que conocen a Dios por primera vez. Si tú estás por primera vez en un lugar como este, y es tu primera experiencia así escuchando de esto, este mensaje es para ti. Pero también es para ti que ya llevas 5 años, 10 años de conocer a Dios, porque un básico, pues es básico, ¿verdad? Y es algo que necesitamos desarrollar continuamente, es algo que necesitamos ir creciendo. Y bueno, he titulado a esta charla Una audiencia con el Rey. Si tú tomas apuntes, anota ahí en tu libreta, en tu dispositivo, una audiencia con el Rey. Y bueno, antes quiero contarte una anécdota, algo que experimentamos. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué lugar es este que tienes en pantalla? La Casa Blanca, así es, un lugar muy popular, ¿verdad? Muy conocido a nivel mundial. Y este lugar es el lugar en donde el presidente de Estados Unidos vive y desarrolla muchas de sus funciones junto con otras autoridades gubernamentales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mis cuñadas actualmente viven en Estados Unidos y en una ocasión que fuimos a visitar a mi cuñada, la que lleva más tiempo viviendo allá, pues nos dieron el tour, ¿verdad? Ella vive relativamente cerca de este lugar y bueno, ahí está la evidencia. Hace unos kilos ayer fuimos a visitar este lugar y bueno, uno va como con cierta expectativa, esperando ver ciertas cosas, pero la realidad es que, bueno, llegamos y esta es solo una foto, pero había muchísima gente. Y si tú te das cuenta, ahí hay como una cerca, o sea, no hablo de la reja que delimita el jardín, sino hay una cerca más adelante. ¿La ven? Bueno, eso fue lo más cerca que pudimos estar de la Casa Blanca. Porque aunque vemos en las películas que hay tours y todo ese rollo, la verdad es que no es tan común, o sea, no es tan accesible, no es accesible. ¿Por qué? Por seguridad, ¿no? Se entiende. Bueno, esta fue una de las experiencias que tuvimos. Fuimos a este lugar especial, llamémoslo así, pero fue lo más cerca que pudimos estar. Después, antes de la pandemia, nuestro actual presidente abrió un lugar a todo el pueblo mexicano. ¿Alguien puede reconocer qué lugar es este que está en pantalla? Los Pinos, así. Ay, qué listos son. No, yo lo sé que sí. Bueno, este lugar actualmente está abierto para todo el pueblo mexicano, pero antes de eso, nadie más que el presidente y su familia y su cuerpo de seguridad podían acceder a este lugar. Cuando abrieron, como hacerlo tipo museo, nosotros fuimos y bueno, ahí está también la evidencia. Y fue bien bonito ver los jardines, fue bien bonito casi meterte hasta la cocina de donde vivían o han vivido todos nuestros presidentes. Pero te platico que cuando nosotros fuimos a estos dos lugares representativos, lugares donde habitan autoridades, no representó que nosotros viéramos a esas autoridades. O sea, no platicamos con Andrés Manuel, no platicamos con el presidente de Estados Unidos, no, simplemente fuimos ahí, pero no tuvimos ese acceso. Y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces en nuestro subconsciente se genera
Puedo estar en un lugar, puedo asistir a cierto lugar, pero eso no significa que el mero me vaya a recibir. No significa que yo pueda tener esta relación con esa autoridad importante. Y esto de alguna manera se queda como en nuestro subconsciente. He titulado a esta plática Una audiencia con el rey. Pero primero quiero decirte qué significa esta palabra, audiencia. Bueno, si tú vas al diccionario vas a encontrar varias definiciones y algunas de ellas muy encausadas a ciertos rubros. Pero en general te puedo decir que audiencia es un tiempo que una autoridad concede a una persona para poder exponer algo o solicitar algo. Eso es una audiencia. Ese tiempo en donde tú puedes presentarte delante de una autoridad para exponer una causa, para exponer una situación o bien para pedir algo, para solicitar algo. Quisiera que por favor me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Abre ahí tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a situarnos en el versículo 7. Está aquí Jesús hablando a sus discípulos, hablando con sus seguidores. Y está hablando acerca de esta comunión, de esta relación personal. Y los discípulos le hacen una pregunta bien interesante a Jesús. Más bien no una pregunta, una petición, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos cómo. Porque Jesús mismo estaba anhelando una comunión con sus discípulos. Pero los discípulos decían, ¿cómo, no? Y fíjate lo que dice ahí, Evangelio de Mateo capítulo 6, a partir del verso 7, ¿ya estamos todos ahí? Muy bien, dice así, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Te estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Continúa diciendo el versículo 8, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Y alguna vez, por lo menos una vez en nuestra vida, creo que hemos escuchado esta oración que Jesús enseñó. ¿Qué te parece si la leemos juntos? 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que venga tu reino, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Más de una vez hemos escuchado esta oración, ¿cierto? Pero hay gran riqueza en estas palabras de Jesús. Y Jesús, en su gran amor por relacionarse e interés por relacionarse con nosotros, nos deja este modelo de oración. Les enseña a sus discípulos, así es como deben de orar. Él nos enseña cómo debemos acercarnos a Él. ¿Te acuerdas que te dije? Fuimos a estos lugares, pero no significó que nosotros pudiéramos tener una comunión con las autoridades. Pero sabes, Jesús no es un Dios, más bien Dios no es un Dios impersonal. Él es un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Si nosotros hubiésemos querido hablar con los presidentes de estos países, ¿qué hubiésemos tenido que hacer? Pues entrar una solicitud, ¿verdad? Pedir esta audiencia, pero pues quién sabe para empezar, quién sabe si nos lo hubieran concedido y si es que sí, quién sabe hasta cuándo. Pero Dios no es así, Dios no es un Dios impersonal, Él es un Dios cercano, dispuesto a escuchar a sus hijos. El hecho de que
no lo podamos ver, el hecho de que no lo podamos sentir, el hecho de que sepamos que Él está en el cielo, no significa que Él esté distante. Todo lo contrario, Él es un Dios cercano. Y en este deseo por relacionarse con nosotros nos deja este modelo. Y en este modelo de oración nos enseña algunas verdades importantes, algunos elementos básicos que nos guían a comunicarnos de la manera correcta con Él. Y quiero hablarte de este caminito, de estas verdades fundamentales en nuestra vida. Y bueno, la primera de ellas es: reconoce la persona de Jesús. Repite conmigo: reconoce la persona de Jesús o la persona del Padre. Reconocer quién es Él. Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, van a orar así: Padre nuestro. Y esto nos habla de su inminencia, de que Él es un Dios que es nuestro Padre. Y en este saber que Él es nuestro Padre, significa que podemos acercarnos con confianza. Pero también relacionarnos con Dios como Padre connota esta intimidad personal, pero también es reconocer a Dios como Creador. Reconocerle como Rey, reconocerle como Redentor. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son papás o mamás? La mayoría, ¿verdad? Y nuestros hijos, ¿a ti te gusta que tu hijo venga así con tanta solemnidad a ti y te diga, oh, grandísimo Padre? No, ¿verdad? ¿Te gusta que venga y que te diga papito? Ay, mami chula, ay, papi, no sé qué, ¿no? ¿Sí te gusta eso? A mí me encanta cuando mi hijo me dice así. Pues Dios también le gusta que vengamos con esa confianza de saber que Él es nuestro Padre. Pero también como padres nos gusta que vengan con irreverencia así de que nos piden algo y ni por favor. Que vengan y quieran imponer su autoridad en lugar de respetar la nuestra. No, ¿verdad? Pues igualmente Dios. Él es Dios. Y si bien nos podemos acercar a Él como nuestro Padre, también debemos acercarnos reconociendo que Él nos creó, que Él nos formó, que Él es un rey, que Él es el Rey de reyes, reconociendo que Él nos redimió, reconociendo su persona. Y continúa Jesús diciendo, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. Y esto habla de su trascendencia. Dios es grande y majestuoso. Él ha estado desde el principio y estará hasta el final. Él es eterno. Fíjate lo que dice aquí mismo en el Evangelio de Mateo, un capítulo antes, en el verso 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dios es grande y Él habita en los cielos, pero es cercano a nosotros. Pero que no se nos olvide que Él es grande, que Él ha trascendido, que Él ha estado desde el principio, que Él es quien con el poder de su boca formó las estrellas, que Él es quien con el poder de su aliento, de su soplo, nos dio vida, que Él es Dios. Así es que acerquémonos a Jesús, a Dios, al Padre, reconociendo su persona. Continúa Jesús diciendo, santificado sea tu nombre. Cuando reconocemos la persona del Padre, también estamos reconociendo su autoridad. ¿Alguna vez lo has hecho tú o te lo han hecho a ti que alguien dice, vengo en nombre de fulanito o fulanito te manda a decir tal cosa? Y dependiendo del nombre de ese fulanito cobra cierto peso, cierto sentido, ¿cierto?
Al hablar del nombre de Jesús, estamos reconociendo la autoridad de su persona. Actuar en el nombre de alguien es actuar basándose en la autoridad de esa persona en un lugar o sobre una situación. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Las Escrituras nos dicen que es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Entonces, cuando nosotros estamos orando en el nombre de Jesús, no es meramente un cliché, no es meramente una costumbre o no es meramente una frase para terminar una oración, sino que estamos diciendo en representación de Él, en representación de este nombre, en representación del nombre de Jesús, hacemos esta petición. Y hay autoridad, es como que esa carta que lleva el sello de autoridad, que lleva el sello de poder. Cuando oramos esta parte, que Señor, santo es tu nombre, santificado sea tu nombre. Continúa Jesús diciendo, y venga a nosotros tu reino. Es decir, está reconociendo en la persona de Jesús, en la persona de Dios, su señorío, que Él es Señor. Y hace esta petición, ¿verdad? Que tu señorío sea durante toda nuestra vida. Que tu señorío sea por todos nuestros días, en todos nuestros días. Muchas veces decimos, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Pero al final, ¿realmente hacemos lo que Él nos manda o hacemos lo que nosotros queremos? Ahí, analicemos por un momento, ¿verdad? Y si hacemos lo que nosotros queremos, entonces realmente no estamos reconociendo su señorío. Solamente lo estamos diciendo, como decimos en mexicano, de dientes para afuera, ¿verdad? Pero al decir que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a mi ciudad, estamos diciendo, es que tú eres Señor. Tú gobiernas sobre mi vida, tú gobiernas sobre mi familia, tú gobiernas en nuestra ciudad, Señor. Y sigue diciendo, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto nos habla de que Dios y su persona tiene un propósito. Él tiene un propósito en todo. Él tiene un propósito para ti y para mí. Voltea con el que está a tu lado y dile, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y sabes, en este propósito de pronto nosotros nos podemos querer desviar nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero Jesús mismo nos enseñó algo, estando ahí en el Getsemaní, a punto de vivir el momento más difícil y duro de su vida, orando precisamente al Padre. Tú puedes leerlo ahí en Mateo capítulo 26. Y Jesús hace esta oración a Dios. Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y fíjate cómo Jesús poniendo en práctica, realmente dando ejemplo de lo que anteriormente les había enseñado a sus discípulos cuando les dice, sea hecha tu voluntad, Dios, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ustedes creen que en el cielo los ángeles, los ancianos, los seres vivientes, todos los que habitan ahí, hacen lo que quieren? ¿Qué hacen? La voluntad de Dios, ¿verdad? Pues que de la misma manera en nuestras vidas podamos vivir conforme a su voluntad, entendiendo, sabiendo que hay un propósito en ello. Jesús, como
como nuestro maestro, no nos está enseñando nada que Él mismo no haya llevado a la práctica. Jesús no nos va a pedir algo que Él mismo no haya rendido, no haya hecho. Jesús no nos va a pedir o a decir algo de lo cual Él no mismo haya sido ejemplo. Y me encanta esta primer parte de este modelo de oración, porque si tú puedes analizarlo un poquito en reconocer la persona de Jesús, de pronto pudieran parecer peticiones, ¿verdad? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, pudieran parecer peticiones, pero en realidad esta primera parte que nos enseña como discípulos suyos, si analizamos, es algo teocéntrico. Nunca egocéntrico. Como discípulos de Jesús, aprender esto es que cuando nosotros estemos orando, siempre nuestra motivación sea primero Él, sus propósitos, sus sueños, sus anhelos, y no egocéntrico. Señor, necesito, quiero, dame, etcétera, etcétera. Me encanta cómo Jesús nos enseña esta forma de poder acercarnos a Él y de esta manera poder ir caminando sobre sus propósitos, sobre su voluntad. Así es que, primeramente, reconozcamos la persona del Padre. Segundo punto, segunda clave que nos enseña Jesús mismo en este modelo de oración. Reconoce la provisión del Padre. Reconoce la provisión del Padre. A veces damos por hecho que merecemos las cosas. A veces damos por sentado que sí, debería de tener esto, y como lo tengo ya es tan cotidiano, pero no reconocemos que realmente es la mano de Dios proveyendo nuestras vidas. Y necesitamos reconocer su provisión. Jesús ora en el versículo 11 y 12 de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto nos habla, mira cómo es Dios, que nos enseña aún de su provisión física. Por supuesto, ¿verdad? Habitamos en un cuerpo y necesitamos que comer, necesitamos que vestir. Y Dios no es ajeno a eso. De hecho, tú puedes leer ahí que Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Y antes de que lo pidamos aún, Él ya lo sabe, conoce nuestra necesidad. Pero Jesús dice, sí, pídanme provisión física. Invita a sus discípulos a orar por las necesidades materiales. Sin embargo, no deberíamos olvidar que debemos orar por las necesidades y no por los deseos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre algo que necesitamos o algo que puede ser meramente un deseo. Necesitamos orar por lo esencial y no ya orar por, ay, pues es que sí necesito un suéter, pero es que yo lo quiero de tal marca, Señor, por favor. ¿No? O sea, ¿sí me estoy dando a entender? Orar por las necesidades diarias, pero no clavarnos en, es que quiero más y quiero acumular, y es que retener y más y más y más. Aún orar por las necesidades de una fiel ciudadanía en el reino de los cielos. Y yo te pido, ¿verdad? Ora por las necesidades de esta iglesia. Ora para que nunca falte para pagar la luz, para pagar el agua. Ora para que Dios siga multiplicando. Y orar, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha extendido, y no solamente por cuestiones que son temporales, pasajeras. Que podamos orar por la provisión de Dios sobre nuestras vidas con la actitud correcta en nuestro corazón. Jesús nos lo enseñó.
Y continúa diciendo, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Y sabes, esto también habla de reconocer la provisión de Dios. Porque sí, tú y yo teníamos una deuda. A causa de nuestro pecado éramos deudores con Dios. Pero sabes, Él proveyó, pagando un precio. Ese precio fue barato, fue un precio alto, ¿verdad? Pero Él lo proveyó para ti y para mí. Y esto nos habla de esta provisión espiritual que Dios nos redimió. Pero no se queda ahí, aún Dios sigue proveyendo para nuestro corazón, sigue proveyendo sanidad, sigue proveyendo restauración, sigue proveyendo libertad, sigue proveyendo para cada uno de nosotros. Si yo te dijera en este momento, a ver, haz una pequeña evaluación, no lo digan en voz alta, no alcen sus manos, pero hazte un pequeño autoexamen, así confiésate a ti mismo tus pecadillos. ¿Sí? ¿Ya los ubicamos? Sabes, Dios proveyó para redimir eso, para pagar por eso. Pero al entender esto, que Dios proveyó para nuestra libertad y sanidad espiritual, esto debiera traernos a un arrepentimiento diario. Esto debiera traernos a tener un corazón de decir, Señor, la regué de nuevo, perdóname, me arrepiento. Y yo sé que tú has provisto para hacerme libre de este pecado. Yo sé que tú has provisto para sanar mi corazón de esta amargura. Yo sé que tú has provisto, pero entender la provisión del Padre en nuestro espíritu sí debiera llevarnos a este arrepentimiento continuo, a esta experiencia continua de venir delante de Dios y experimentar también su misericordia. Porque sabes, jamás Dios nos va a rechazar. O sea, si esa fuera la intención de Dios, yo creo que desde un principio le hubiera dicho a sus discípulos, no, pues ni se acerquen, ¿verdad? O sea, para empezar no hubiera venido Jesús a restaurar nuestra relación con Dios. Entonces jamás Dios te va a rechazar, aunque vengamos todos mugrosos por nuestros pecados. ¿Alguna vez les ha pasado que con sus hijos hicieron por ahí alguna travesura? ¿Sí o no cambia la actitud? Y ya están así como penosos y como más tranquilos o bien portaditos, como que queriendo, pero no se acercan así como con la misma libertad. ¿Están de acuerdo? A veces así actuamos cuando pecamos. Y ya nos distanciamos de Dios y decimos, no, es que no soy digno, no, es que el Señor ha de querer hablar más pues con los de la alabanza, que se ve que son bien espirituales, no, con las seicanes, que son también bien espirituales, no, pero conmigo no va a querer hablar. Eso jamás va a suceder. O sea, jamás va a suceder que Jesús no quiera recibirte. Él desea que te acerques y vengamos con este corazón arrepentido nuevamente y a sellar este nuevo vínculo que Él desea tener con nosotros, porque Él extiende misericordia todos los días a nuestras vidas. Dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. O sea, no es, pues ahora espérate hasta el otro mes o espérate hasta el otro año. No, es cada día su misericordia. Así es que acerquémonos a Él reconociendo su provisión, reconociendo que Él proveyó ya el precio para tener esta relación íntima con nosotros. ¿Vamos bien? Ok, entonces a ver, hagamos un repaso. Vamos a acercarnos a Dios primeramente reconociendo la persona del Padre, ¿verdad? Reconociendo quién Él es. Que Él es creador, que Él es nuestro Padre, que Él tiene autoridad, que Él es Señor, que Él gobierna, que tiene propósito. Y después reconociendo su provisión,
que Él es más que suficiente para suplir lo que tú y yo necesitamos este día. Que Él es más que suficiente y tiene más que suficiente para proveer lo que tú vas a necesitar hasta el fin de tus días. Físicamente, pero también espiritualmente. Y tercer y último punto que nos enseña Jesús en este modelo. Reconoce la protección del Padre. Reconoce la protección del Padre. Dice el versículo 13, no nos metas en tentación. Y esto nos habla de la dirección de Dios. Quiero leerte en la carta de Santiago. Puedes ponerlo ahí en tus notas. Capítulo 1, versículo 2 primeramente. En este reconocer la protección de Dios, ¿sabes? La palabra griega, peirasmos, tiene un doble significado. El primero de ellos, como tentación, o sea, esta palabra tentación, peirasmos, tiene un doble significado. El primero, tentación de hacer el mal. Y el segundo significado es como una prueba para ser aprobado. Entonces, ¿vamos a tener tentaciones en nuestra vida? Claro. ¿Jesús las tuvo? Sí. Ahora, pero hay una diferencia entre que cedamos a la tentación o seamos firmes en nuestra fe. Primero, estas tentaciones que pueden ser como una prueba para ser aprobados. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Bueno, tú puedes seguir leyendo ahí, porque van a producir en nosotros Así es que voltea con el que está a tu lado y dile, cuando vengan las pruebas, alégrate, alégrate mi hermano. Porque aquí dice, ¿verdad? Hermanos míos, somos hermanos en Dios. Dile, alégrate cuando vengan las pruebas al que está a tu lado. Porque sabes, Dios tiene propósito en ellos. Y su protección está sobre tu vida en medio de esas pruebas. Pero es necesario orarlo, ¿verdad? Porque ser tentados es cómodo, ser tentados es fácil. No, ¿verdad? Necesitamos, Señor, ayúdanos, porque mi carne es débil. Ayúdame porque la prueba está difícil. O sea, realmente estas pruebas no van a venir con cosas que sean fáciles de superar para nosotros. Van a venir estas pruebas con cosas que sabemos que son nuestro talón de Aquiles. Pero necesitamos orar. Señor, no nos metas en esta tentación, ayúdanos en medio de la prueba. Pero también esta palabra tentación puede hacer con esta tentación de hacer el mal. Y fíjate lo que dice ahí mismo en Santiago capítulo 1, pero versículos del 12 al 14. Bienaventurado el varón, o la mujer, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como te decía, tenemos nuestros talones de Aquiles, ¿verdad? Mis luchas pueden ser muy diferentes a las tuyas, pero a fin de cuentas todos vamos a tener tentaciones. Y necesitamos orar para que Dios nos ayude con su hermoso Espíritu Santo a vencer estas tentaciones. Él desea, Él nos protege, Él nos guarda, pero necesitamos pedírselo. Ahora, aprendamos a diferenciar, porque hay situaciones en nuestras vidas que estamos viviendo por causa de malas decisiones.
Hay pruebas que ahora estamos enfrentando que son consecuencia de que cometimos cosas que no debíamos haber cometido. Sin embargo, reconozcamos que Dios nos protege. Arrepintámonos y redimamos, ¿verdad? O sea, si estoy atravesando una situación económica porque a lo mejor pedí un préstamo y luego me hice pato y ahora ya están viniendo las consecuencias, ok, ¿qué corresponde? Lo siento y ahora voy a pagar, ¿verdad? Sería la actitud correcta. Yo no estoy hablando de eso, o sea, no estoy hablando de pruebas que vienen por consecuencia de malas decisiones. Estoy hablando de situaciones que vienen a nuestra vida como pruebas de una mala noticia, te detectaron una enfermedad grave, ¿no? Pruebas de, no sé, me viene a la mente, perdiste a tu bebé que tanto anhelabas. Pruebas de, pues se murió un ser cercano y era joven, ¿no? Pruebas de verdad que sobrevienen y Señor, ayúdame a pasar esta prueba, que protege mi corazón, protege mis pensamientos, que no sea engañada, protege mis pensamientos de saber que tú eres un Dios bueno, que tú tienes un propósito, que tú eres Señor y que no me aleje de ti, porque en medio de estas pruebas tenemos dos opciones: o somos más arraigados y afirmados en la fe, o decimos bye, ¿verdad? Pero reconozcamos la protección de Dios. Y en medio de las tentaciones que vienen de, ay, es que la carne me llama, también Señor, protégeme, ayúdame, ¿verdad?, a vencer esta tentación. ¿Quedamos claros en este punto? Termina Jesús diciendo, líbranos del mal. Y esto habla de su gran cuidado. A mí me encanta a lo largo de la Biblia cómo Jesús hace esta comparación de Dios. Perdón, a lo mejor alguien dice, ay, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? Pero la Biblia lo dice, si hace esta comparación con los animales. Guárdanos bajo tus alas, protégeme, cuídame bajo el abrigo, ¿verdad? Bajo tus alas. Hace esta comparación con las aves, de cómo estos animalitos, ¿verdad?, protegen a todos sus polluelos y los cubren. ¿Les ha tocado ver animales así que parece que están solitos, una gallina y así, y de repente abren sus alas y así salen todos los polluelos, ¿no? De la misma manera, lo dice la Biblia, Dios tiene cuidado de nosotros. Él está presto para guardarnos del mal. Pero nos enseña Jesús en este modelo a orarlo así, ¿verdad? Líbranos del mal. Líbranos del mal. Hacemos un repaso de estos 3 puntos que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Primero es, reconoce la persona del Padre. Segundo, reconoce la provisión del Padre. Y último, reconoce la protección del Padre. Él es un Dios protector. Él es un Dios que nos protege. Así que, definitivamente Jesús no dictó esta oración para ser repetida múltiples veces, palabra por palabra. Yo no sé a tú, pero a mí de chiquita me enseñaron, tienes que orar el Padre Nuestro. A ver, empiézale. Padre Nuestro que estás en el cielo, bla, 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 ¿sí? Y bueno, ya no me tocó, yo agradezco a Dios, pero algunos todavía, ¿verdad?, en las penitencias famosas. Tienes que hacer tantos Padres Nuestros. A ver, tu pecado fue chiquito, grandote, ok, bueno, si fue chiquito nada más 2 Padres Nuestros. Pero si fue grandote, 20 Padres Nuestros, ¿no? No, o sea, Jesús no nos enseñó esta oración para ser repetida palabra por palabra solo para acumular méritos. Al contrario,
Él nos presentó un modelo. Y un modelo es como, ok, mira, es este el caminito. Por aquí es por donde te debes de ir. Para que podamos reconocer quién es Él, su obra en nosotros, pero con nuestras propias palabras. Haciendo esto algo personal, haciendo algo íntimo, haciendo de este estilo de vida algo personal, ¿sí? Entonces, ok, Jesús me enseña a orar, Él quiere tener esta intimidad conmigo, Él desea orar conmigo. ¿Qué compete? Bueno, disponer, ¿verdad? En nuestro día a día un tiempo para que podamos orar a nuestro Dios. Un tiempo para que podamos hablar con Él. Ahora, examen, sorpresa. No, quiero que analices tu día, porque todos aquí son personas muy productivas, yo sé, y tienen muchas cosas que hacer. Pero a ver, en tu día, ¿qué parte de tu día? Tal vez en la mañana, tal vez en la tarde, en la noche, en la madrugada, qué sé yo. ¿Ya analizaste tu día? ¿Qué parte de tu día podrías disponer 5 minutos? 5 minutos nada más. Ok, no nos digan, no se preocupen. Pero ya analizaste en tu día. Ok, dices, pues sí, tengo estos 5 minutos libres, ¿no? En esos 5 minutos de tu día, vamos a empezar a practicar, porque ¿sabes qué? La oración no es teórica. Jesús nos marcó el camino, pero ¿qué crees? Es práctica. Entonces, en esos 5 minutos que ya dispusiste de tu día, ¿sí? ¿Ya lo tienes muy claro? Vas a empezar a practicar este modelo. Vas a empezar a orar. Primeramente, reconociendo la persona de Jesús. Después, reconociendo su provisión. Y vas a terminar reconociendo su protección. Ahora, si tú dices, no, pues es que yo sí ya oro todos los días, mínimo 5 minutos, el reto es ahora orar 10 minutos. ¿Verdad? Si tú dices, sí, ya tengo el hábito de a tales horas orar. Bueno, yo te decía, esta enseñanza es para que cada vez más, ¿verdad? Y cada vez más podamos tener esta intimidad con nuestro Padre. Así es que si ya orabas 5 minutos, ahora vamos a orar 10, ¿sí? Y que seamos una iglesia que se caracteriza por esta comunión personal con Dios, no por repetir cosas, no por seguir estructuras, no, que son buenas las estructuras, o sea, qué bendición, ¿verdad? Pero me refiero a una iglesia que no se limita a los sábados para orar, que no se limita a los días domingos para orar, sino que todos los días decimos, hágase Señor tu voluntad. Tú eres la autoridad de mi vida y que todos los días lo podamos poner en obra. Quiero leerte 2 versículos más. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Por eso le quise poner esta plática a una audiencia con el rey. Porque en el mundo acercarse a alguien con autoridad o que te pueda ayudar es casi imposible, ¿verdad? Pero nuestro Dios es tan cercano y desea tener esta relación con nosotros que nos dejó este maravilloso modelo de oración. Así es que acerquémonos con toda confianza ante su trono que es de gracia. Sabes, cuando más lo necesitamos, ahí vamos a encontrar la ayuda, el oportuno socorro en su presencia. Pero también
más adelante, en el capítulo 11 de esta misma carta a los Hebreos, verso 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Debemos de acercarnos a Él con esta convicción en nuestro corazón, con fe, creyendo. Y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así es que, entendiendo esto, acerquémonos a nuestro Dios, reconociendo su persona. Acerquémonos a nuestro Dios, reconociendo su provisión. Acerquémonos a Dios, reconociendo su protección. Ante este trono de gracia, con un corazón lleno de fe, confiando en que Él es bueno, que Él es más que suficiente para nosotros.